Gracias por acompañarnos en este nuevo tutorial. En esta ocasión modelaremos algunas volumetrías para unos edificios. Estos los utilizaremos más adelante para un proyecto. Vamos a empezar trazando un rectángulo de 23 por 14. Y a este le vamos a dar una altura de 3. Vamos a ir generándolos como grupos en esta ocasión. Esto para poder modificarlos. Ahora vamos a hacer un trazo de 8. A este le vamos a dar 30 de altura. Y vamos a hacer un trazo de 8. Lo vamos a bajar 20 centímetros. Y este a su vez también lo vamos a convertir en un grupo. Le vamos a dar una altura de 35. Con estas volumetrías, también lo vamos a hacer grupo. Vamos a ambientar un proyecto de conjunto. .5 y a este le vamos a dar una altura de 8. Vamos a hacer grupo. Y ya tenemos nuestro primer volumen de edificio. Ahora vamos a hacer el segundo. También vamos a trazar un rectángulo. Ahora lo vamos a hacer de 28 por 10. Y le vamos a dar una altura de 2. También lo vamos a hacer grupo. Vamos a trazar otro rectángulo, ahora de 40 por 10. Y este le vamos a dar una altura de 1. Y lo haremos también grupo. Ok. Ahora vamos a hacer una figura con rectángulos de 40 por 1
Vamos a hacer un trazo de 14 por 8. Y también le vamos a dar una profundidad de 10. Ahora vamos a hacer un rectángulo de 28 por 0.5. A este le vamos a dar una altura de 11. Vamos a hacer una guía de 1. Y le vamos a dar 10. Este lo vamos a mover. Pues esta figura todavía la vamos a modificar. Vamos a hacer una vista frontal paralela. Y vamos a hacer unos trazos a 3 y a 2. Y aquí vamos a hacer un rectángulo de 12 por 3. Ahora trazaremos otra guía. A 1 metro. Y vamos a trazar un círculo de 8 de diámetro. Este lo vamos a copiar a 1.5 por 17 veces. Vamos a hacer unas perforaciones con estas figuras.
Y vamos a ir generándolos también como grupos. Ok. Ahora vamos con la última. Para esto vamos a trazar un rectángulo que va a ser de 17.6 por 38.4. Y aquí vamos a hacer una serie de guías. Vamos a hacer primero un perímetro a punto 6 y vamos a trazar unos cuadrados de 2 por 2. Estos los copiamos a 3.2 cada uno. Y vamos a hacer 12 copias. Okay. Y de este lado lo mismo. .2 por 11. Y esta va a ser nuestra guía. Vamos a trazar otro rectángulo. Y voy a eliminar toda esta parte. Y así vamos generando nuestra composición. Acá vamos a hacer lo mismo.
Ok, vamos a hacer otro rectángulo de 13.4 por 38.4 y le vamos a dar el mismo tratamiento. Ok, entonces si se fijan, lo que estamos haciendo es una trama de diseño básicamente. Y bueno, voy a quitar los excesos también. Estos edificios que estamos haciendo van a ser útiles para una composición que haremos más adelante. En algún momento quisimos hacer un tutorial para diseño de edificaciones. Sin embargo, por el tiempo que se podría llevar, optamos por hacer unas volumetrías y más adelante haremos otros tutoriales de los detalles que podría llevar el edificio. Ahora vamos a hacer algunos detalles de esta composición. Y bueno, ahora vamos a eliminar todos los cuadros. Por el nivel de detalle de un proyecto ya de conjunto, seguramente se hará poco a poco los demás tutoriales o videos relacionados con esto. Bueno, entonces eliminamos todos los cuadros. Ok. Cambiamos a la vista perspectiva y vamos a darle un espesor de 1.5 y lo mismo, los vamos a convertir en grupos. Ok.
Bueno, y ya casi tenemos la última volumetría de edificios. Como les mencioné, se hicieron grupos para poderlos estar editando y modificando, pero quería que vieran el proceso general del volumen. Entonces aquí vamos a hacer un rectángulo. Y bueno, con esto terminamos la tercera volumetría. Ahora ya de esto podemos derivar todavía más en general los detalles de estos edificios. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una serie de volúmenes como para terrazas. Y bueno, ya se darán mucho idea de cómo va a quedar esta composición. Estos fueron los 3 primeros volúmenes para el proyecto que vamos a hacer. Para que se den una idea de cómo podría lucir esto, por ejemplo, este que fue la primer composición, pues ahora que se haga render, se podría hacer algo por el estilo de este. Es un avance de lo que se va a realizar al final. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado este tutorial. Recuerden suscribirse al canal y hasta la próxima.